es como una coraza, como una protección. Las bacterias lo utilizan de la misma manera, ¿sí? Tienen su membrana celular, seguramente muy por aquí, luego este segmento que es la pared celular, y luego todo esto es la cápsula. Entonces el tamaño, si se fijan, es bastante grande, ¿no? Entonces es una contención, es una protección para ellas, ¿sí? También es un mecanismo de virulencia. ¿Qué quiere decir? Que le ayuda a ser más agresiva. Bacterias como el Streptococcus pneumoniae, el que genera la neumonía, pero cuando la tiene es muy virulento, es decir, puede generar la neumonía y llevarnos a la muerte. No sé si alcance a ver aquí en la imagen, pero parece que hay como pequeñas fibritas. ¿Las alcanzan a ver? Sí. De glucosa, ¿sí? Polisacáridos. Algunos están construidos de una forma y tienen integradas algunos otros compuestos que la hacen antigénica, pero regularmente no es antigénica. ¿Sí? Está en su mayor parte construida de carbohidratos y lípidos. Y los carbohidratos son buenos antígenos, pero cuando están mezclados con lípidos, los lípidos son muy malos antígenos. ¿Qué quiere decir? Que estimulan muy poco la respuesta inmunológica. Entonces, a la bacteria capsulada se le hace muy fácil, ahora sí que huir del sistema inmunológico de un huésped al que está atacando o de una persona a la que está atacando. Aquí se puede ver, esta es una imagen de microscopio electrónico, y no sé si alcancen a ver estas pequeñas hebras. Esto es parte de la cápsula. La cápsula es como si fuera cabello, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo, haciendo un símil, claro, a una persona con mucho cabello. Yo no sé si conocieron al tío Cosa, creo que es de los Locos Adams. El tío Cosa que estaba lleno de pelo, ¿no? No se le veía más que la nariz, por ahí le salía. Y los brazos de vez en cuando. Bueno, imagínense que la bacteria capsulada es así, como un tío Cosa. Tiene tanto pelo que no se puede ver el interior. Entonces, esta cápsula es importante como un factor de virulencia, es importante como un factor de resistencia. Resistencia es diferente a virulencia. ¿A qué resiste o para qué le ayuda a la bacteria sin tener esta cápsula? Bueno, pues imagínense que viene un antibiótico por aquí que quiere entrar, ¿sí? Tiene que intentar meterse por dentro del gel, de estos pelos, ¿sí? Hasta llegar a la pared. Entonces, transitar esto en algunos casos es técnicamente imposible. Técnicamente imposible porque aunque puede ser hidrogel, ¿sí? Es decir, el agua pasa sin ningún problema, algunas moléculas cargadas pueden detenerse aquí, como resulta pues el caso de los antibióticos. Algunos antibióticos tienen carga, ¿sí? Y las moléculas que están incrustadas dentro de estos pelos, sí, también pueden tener carga y las atrapan y no las dejan pasar. Entonces, la pared celular, la cápsula celular, podemos decir que tiene dos funciones. La función donde le permite a la bacteria sobrevivir y escapar de las defensas, por ejemplo, del huésped, ¿sí? Que es cuando nosotros la observamos en el microscopio, es una capa delgada. Esta que estamos viendo aquí es una capa delgada, ¿sí? Es individual. Entonces, esta capa delgada individual le permite sobrevivir a la bacteria como tal. Pero hay otra que es mucho más grande, que es
amorfa, es decir, no tiene una forma bien específica y que le permite compartir como si fuera una cobija con otros miembros, con otras bacterias, con otros miembros de la misma especie o de diferente especie, incluso con diferentes microorganismos. A esta capa le llamamos slim o biofilm, ¿sí? Biofilm, que básicamente connota lo que viene siendo una colonia bacteriana que tiene esta cápsula social, esta cápsula compartida. ¿Sí? Este biofilm lo vamos a ver nosotros mucho, por ejemplo, en los dientes. Nos dejamos de lavar uno o 2 días los dientes y empezamos a sentir arenillas en la superficie de nuestros dientes. ¿Qué es eso? Son colonias bacterianas que están incrustadas y que comparten este biofilm. Y este biofilm hace que se fijen muy bien las superficies lisas. Una superficie lisa. ¿Qué superficie lisa conocen que no se le pegue nada? A ver, ayúdenme. ¿Qué producto conocen por ahí que no se le pega nada, que no se le adhiere nada? Las mujeres que cocinan van a tener bien claro uno. Digo las que cocinan porque no todas cocinan. ¿Los sartenes de teflón? Ándale. ¿O de cerámica? La cerámica es muy buena, sí, pero sí se le pega más que al teflón. Estarás de acuerdo. El teflón es lo que nos venden así como el antiadherente esencial. Incluso déjenme decirles que en la época de los 80, cuando empezó a salir el teflón, los tubitos que nosotros llamamos catéteres, ¿sí? Esos tubitos que se insertan en la vena para meter el suero, ¿sí? Se empezaron a hacer de teflón porque empezaron a ver que se formaba un tapón después de varios días que los tenía el paciente, se tapaban. Muchos creían que era fibrina, es decir, empezaba a formarse un coagulito dentro del teflón, dentro del tubo y lo obstruía. Después se dieron cuenta que eran bacterias, eran colonias de bacterias que empezaban a crecer y obviamente obstruían el flujo. ¿Sí? Todavía no tienen bien claro qué es. Bueno, muchos médicos no saben exactamente qué es. Nosotros ya sabemos que son colonias bacterianas que hacen esta biofilm, este slim, ¿sí? Y dentro del tubo y lo obstruyen. ¿Sí? Entonces mandan cultivar los catéteres al laboratorio de microbiología en los hospitales, ¿sí? Y uno utiliza una técnica de rodamiento que nos detecta las bacterias que están afuera, pero muchas veces el problema son las bacterias que están adentro. Entonces, lo que se requiere más bien es una técnica de lavado del interior del tubo para saber qué bacterias son las que están ahí. ¿Por qué es importante? Porque este biofilm se va formando y cada X tiempo libera cierta cantidad de bacterias que entran al torrente circulatorio y le generan una bacteremia, ¿sí? Un paso temporal de la bacteria al paciente, pero que le genera mucha fiebre, con el riesgo de que se haga una sepsis, es decir, que estas bacterias se queden dentro de las venas de los eritrocitos, de los leucocitos, se empiecen a reproducir y entonces se empiecen a desechar una gran cantidad de productos que son altamente tóxicos para nosotros y que son letales. Bien, entonces, regresamos a la cápsula. La cápsula les dije que era de 2 tipos, pero básicamente, vean, aquí está el hexágono de la glucosa, ¿sí? Y prácticamente se fijan las uniones, ¿sí? Estas uniones, ¿sí? Beta 1,3 o beta 1,6, es lo que van haciendo la elongación de la cadena. ¿Sí? Entonces puede ser pura glucosa, pero de repente se encuentran otras sustancias y eso es lo que viene generando las características particulares de la cápsula de cada bacteria. ¿Sí? Ahora, les dije que eran pelitos, vean, aquí están
Obviamente estos pelitos, igual que el cabello, de repente si ustedes lo agarran y lo empiezan a agitar, pues se les va a enredar, ¿sí? Esta cápsula pasa exactamente lo mismo, y entre más enredado, menos pasan sustancias, menos pasan materiales, ¿sí? Entonces se hace más rígido, ¿sí? Y esto va a la siguiente historia. Fíjense que el biofilm, estas colonias bacterianas se descubrieron hace más de un siglo, por allí al inicio de 1900, quizás un poquito antes, con la revolución industrial. Yo no sé si recuerdan un poquito acerca de la historia, pero en la revolución industrial las empresas empezaron a cambiar la mano de obra, la fuerza humana, ¿sí? En las empresas, por vapor, por las máquinas de vapor que generaban más poder, que generaban más fuerza, que permitían producir más. Y entonces, pues para generar el vapor requerían grandes volúmenes de agua. ¿Qué hacían? Pues ponían una tubería desde el río, desde el lago, desde el lugar donde hubiera agua hasta la fábrica, ¿sí? Para que se pudiera generar el vapor. Pero cada determinado tiempo esa tubería se tapaba, se obstruía, ¿sí? Esa obstrucción lo que generaba, pues obviamente eran pérdidas, porque había que limpiarla, y cuando la limpiaban encontraban esta sustancia mucoide, ¿sí? De la que ya habíamos hablado, que se encuentra todavía en los lugares donde hay agua. Si ustedes han ido a algunos ríos, algunos arroyos, o si en su casa tienen un lavadero y tocan la superficie húmeda, sienten una babita. Esa babita le llamamos lama. ¿Sí la conocen así como lama? ¿La han sentido, la lama? Yo los invito a que metan su manita, la sientan. Son colonias bacterianas, ¿sí? Pero se siente como una babita. Bueno, esa es la cápsula social, ¿sí? Perdón, creo que alguien preguntó algo. Necesito salirme de la presentación para poder ver. No, nadie. Entonces, este polisacárido, esta cápsula social, ¿sí? Puede ser muy discreta. ¿Sí? Cuando la bacteria está solita, pues la carga para protegerse a ella. Imagínense que aquí llega una de nuestras células que destruyen bacterias, pues la quiere fagocitar, pero esta es tan resbalosa que no la puede introducir a su citoplasma, se le escapa, ¿sí? Luego llega a superficies como la cerámica, como el teflón que platicamos ahorita, que nada se le pega, y esta se empieza a adherir. Imagínense esta parte inferior en este dibujo de color verde o marrón, ¿sí? Es el teflón, ¿sí? La bacteria llega a esa superficie y se adhiere fijamente. Cuando digo fijamente es después de 15 minutos no hay poder en el mundo que la despegue. No hay forma. No hay forma, no hay forma. ¿Sí? Los que les han puesto una placa, un clavo o algún otro implante, ¿sí? Por alguna fractura, por alguna necesidad, ¿sí? Estos clavos de titanio o de acero que se utilizan muchas veces llevan estos biofilm o se contaminan con estos biofilm. Los colocan en el hueso, los ortopedistas, ¿sí? Y resulta de que la herida no cierra y está supurando cada X tiempo, sale pus, y y los médicos dicen, no, pues es que se le infectó, ¿sí? Se le infectó, sí, pero seguramente iba la placa contaminada, o a la hora de que la instalaron alguien no se lavó bien las manos
contaminó sus guantes, contaminó las placas o contaminó el clavo, o contaminó el implante que haya sido y pueden meterle kilos y kilos de antibiótico. Kilos y kilos de antibiótico. ¿Cuándo lo van a quitar? Nunca, nunca, nunca. Hasta que no retiren con una nueva cirugía la placa, ¿sí? Quiten el material, el tejido dañado, quiten el hueso dañado. Muchas veces tienen que cortar el hueso porque se degrada, se le daña con la infección, ¿sí? Y hasta que no se elimina la infección van a poder volver a implantar otro metal, ¿sí? Entonces, esta cápsula social, este biofilm, precisamente es la capacidad de resistencia que les mencionaba. Una era una protección para la bacteria, pero la otra es una resistencia. Una bacteria que tiene flagelos que se puede mover, por ejemplo, puede ahora sí que rápidamente perder a sus depredadores, llegar a un lugar, fijarse, puede tener varias armas para fijarse, pero una vez que se fija, empieza a reproducirse y empieza a generar este biofilm. Y este biofilm le empieza a cubrir y le empieza a ayudar, le empieza a resguardar de la acción externa. Este biofilm le ayuda, por ejemplo, a resistir la desecación. El biofilm también le ayuda a resistir a los antibióticos, le ayuda a resistir al cambio de pH, incluso a los desinfectantes. Si ustedes tienen una superficie, vamos a suponer un quirófano, ¿sí? Una plancha de un quirófano donde se hacen las cirugías y no la lavan correctamente, ¿sí? Este biofilm puede permanecer ahí y contaminar a los pacientes que lleguen a cirugías, ¿sí? Ahora imagínense que esto está dentro de un catéter en el interior. Esto, aunque estén pasando a través de ese catéter antibiótico, no le hace absolutamente nada a las bacterias, ¿sí? Aunque el antibiótico aquí a su alrededor esté pasando concentrado, no les hace absolutamente nada. Y eventualmente este biofilm se abre y deja escapar algunas bacterias, ¿sí? Entonces, este es el fenómeno de fijación, ¿sí? Aquí lo pongo ya más claro, donde vemos, llegan bacterias, imagínense un diente, imagínense un catéter, ¿sí? Imagínense un clavo de los que ponen en un hueso, llegan, se fijan, y una vez que se fijan empiezan a formar el biofilm, las colonias, van creciendo estas, van haciendo una especie de globitos, donde en el interior se van acomodando. Les decía hace un momentito que puede ser un solo tipo de bacteria, una sola especie. Por ejemplo, en los hospitales es frecuente que esto se haga con Escherichia coli, que es una de los principales problemas de infección intrahospitalaria, ¿sí? Con bacterias preseleccionadas o seleccionadas por tanto antibiótico, ¿sí? Las que formen este biofilm. Pero en la naturaleza se han encontrado, ¿sí?, que este biofilm está constituido por diferentes tipos de bacterias. Por ejemplo, más en la superficie se encuentran bacterias aerobias. Al interior se encuentran bacterias facultativas. Facultativas son las que resisten el oxígeno, pero pueden vivir sin oxígeno, ¿sí? Y en el centro o lo más interior posible se encuentran bacterias anaerobias, que las bacterias facultativas les generan el ambiente para que puedan sobrevivir. Esto es interesante, es toda una relación simbiótica donde una de las bacterias va generando las condiciones para que otras sobrevivan. Y entre todas se van pasando nutrientes. Ahora sabemos que estas bacterias, déjenme ver si es la diapositiva siguiente. No me adelanto. Sí, estas bacterias tienen una intercomunicación que ahorita enseguida vamos a ver, pero bueno,
Entonces vemos estos globitos que de repente se rompen, dejan salir algunas bacterias. Si esto está dentro de un catéter, pues obviamente vierten estas bacterias directamente a la sangre. Si es una sonda urinaria, por ejemplo, pueden vertir estas bacterias directamente a la vejiga. Si es un clavo, ¿sí?, que está en un hueso, pues directamente a la médula del hueso cuando lo ponen hacia el interior, o si lo ponen en el exterior hacia el tejido. Entonces, estas cápsulas, biofilm, ¿sí?, permite el flujo de corrientes de diferente tipo de compuestos. Imagínense, regresamos a las fábricas estas de la revolución industrial que llevaban grandes cantidades de agua, y ellos lo que observaban es de que el flujo de corriente pues era, ¿cómo se dice en matemáticas? Inversamente proporcional a la dureza del biofilm. ¿Qué quiere decir esto? Que si era un flujo de corriente muy suavecito, el biofilm, no, era proporcional, no era inversamente, no. O sea, corrientes suavecitas generaban biofilm suavecito, fácil de quitar. ¿Sí? Biofilm, corrientes fuertes generaban un biofilm muy duro. Muy duro. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que estos son como cabellos, entonces con el flujo fuerte, con el flujo intenso, pues esos cabellitos se van enredando y van haciendo terriblemente duro ese biofilm. ¿Sí? Entonces, el biofilm se empezó a detectar por ahí en la época de los 80, 90, ¿sí? De los primeros artículos que yo estudié allí en el hospital infantil era precisamente un estafilococo que regularmente se encuentra en nuestra piel, estafilococo epidermidis, de ahí su nombre. Esta bacteria que se encuentra en nuestra piel, pues frecuentemente colonizaba los catéteres. Entonces yo recuerdo que cuando llegué al hospital decían, no, es que es un contaminante de piel, no le daban importancia. Sí, entonces cuando llegan a mis manos ese artículo, pues empezamos a tomar la importancia y empezamos a pedirle a los médicos que lo tomaran en cuenta. Pues, es decir, salía positivo, hacíamos una prueba para ver si desarrollaba biofilm, si era positiva la prueba, entonces le tenían que dar tratamiento. Pero fíjense bien, el biofilm impide el ingreso de los antibióticos, ¿sí? Sobre todo este grupo que son los aminoglucósidos como la gentamicina, la micacina, la metimicina. Estos antibióticos no tienen efecto en el interior porque no tienen efecto en ambientes anaeróbicos. Y lo que dijimos es de que la superficie era aerobia, pero más al interior es anaerobio, ¿sí? Entonces es difícil que estos antibióticos funcionen y sin embargo en los hospitales se utilizan mucho en combinación con penicilinas. Bien, impiden el ingreso de antisépticos y desinfectantes. ¿Qué quiere decir? Que si en la plancha de quirófano hay un biofilm, una colonia bacteriana, así le pongamos los kilos de cloro, pues no se va a quitar. ¿Sí? Impide la fagocitosis, ¿sí?, y la acción lítica del suero. Bien, estas colonias son tan grandes que un leucocito quedaría muy pequeño para poderlo fagocitar, entonces es técnicamente imposible que lo pueda eliminar. El suero tiene anticuerpos, tiene sustancias que pueden eliminar bacterias, pero que no pueden penetrar el biofilm. Imagínense ese greñero, para que entre un anticuerpo, pues obviamente no va a pasar. Y entonces no tiene acción el suero. Genera el ambiente anaeróbico, lo que les comentaba, que puede ir por capas, y permite fijarse en cualquier tipo de superficie lisa en 15 minutos, incluyendo el teflón. A nada se le pega, excepto el biofilm bacteriano. Una vez que se fija 15 minutos después, es imposible que lo quite. Imposible. ¿Sí?
Entonces deben de tener mucho cuidado cuando lo detectan. Vean, este es una tesis que se hizo por ahí en los, creo que fue 96, 97. Trabajábamos con una bacteria que es la Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa en aquel tiempo mataba una gran cantidad de niños allí en el hospital infantil por infección nosocomial, por infección intrahospitalaria, y lo encontrábamos frecuentemente dentro de los catéteres, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si se puede inducir a que la bacteria produzca el biofilm y ver si este biofilm le sirve como un factor de resistencia a los antibióticos o a los antisépticos, ¿sí? En este caso, nosotros manejamos diferentes antibióticos y diferentes antisépticos. Entonces, tomamos una bacteria de un paciente que había muerto por sepsis, por Pseudomonas, y una cepa que le llamamos cepa control de la American Type Collection Culture, perdón por mi inglés, pero es la CC. Esta bacteria es la misma, bueno, es una Pseudomonas aeruginosa, pero aislada en la época donde no había antisépticos ni antibióticos. Entonces, además de eso, se ha demostrado que esta bacteria no tiene ningún mecanismo de resistencia, ninguna forma de resistir, ningún gen que lo haga resistente a antibióticos o antisépticos. Entonces es muy sensible, nos sirve como cepa control. ¿Para qué? Para validar que los antisépticos o los antibióticos que nosotros utilicemos estén realmente con la potencia suficiente y sean activos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vean, esto es una caja Petri, es como esta, nada más que esta de aquí lleva una división, ¿sí? Entonces, de este lado pusimos nuestra cepa control, la sembramos así masivamente para que creciera muy abundantemente en toda la superficie, y lo mismo hicimos con la cepa problema, la sembramos para que creciera muy, muy abundantemente, ¿sí? De hecho, utilizamos un hisopo húmedo en una suspensión bacteriana. Lo humedecíamos en la suspensión y tallábamos toda la superficie para que creciera uniforme. Luego, con una pipeta Pasteur, un tubo de vidrio, abríamos un pequeño hoyo, si quitamos un trozo de agar ahí, y entonces agregábamos un desinfectante. En este caso, el ejemplo de esta foto es un cloruro de benzalconio, benzal. Nosotros lo vamos a conocer más frecuentemente como benzal, aunque hay diferentes presentaciones. El benzal se utiliza mucho como desinfectante actualmente, se los venden como en los geles, por ejemplo, o últimamente lo han metido en algunos productos vaginales. El de las niñas bien, seguramente han escuchado por allí en la televisión o en algún lugar, ¿sí? Algunos desinfectantes vaginales para las niñas bien. Bueno, es el cloro de benzalconio. Ese benzal, ¿sí? Nosotros pusimos aquí 100 microlitros en una y en otra. ¿Qué esperamos? Obviamente, pues que el benzal, siendo un antiséptico, matara a las bacterias, y efectivamente con la cepa control así pasó. El benzal empezó a difundir, aquí se ve todavía la manchita donde difunde el benzal adentro del agar, ¿sí? Y sigue difundiendo hasta un punto donde la concentración ya es muy baja y ya ahí la bacteria puede crecer. A esto nosotros le llamamos zona de inhibición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de aquí hasta aquí no hay bacterias porque el antiséptico las mató, el benzal las mató, ¿sí? No las dejó crecer. Pero ¿qué pasa con la bacteria problema? La bacteria problema no nos generó una zona de inhibición, no mató a la bacteria, al contrario. Yo no sé si alcancen a ver aquí, la foto está desde arriba, desgraciadamente no le tomé de perfil, pero esto es una montañita, aquí la bacteria está creciendo, ¿sí? Pero llegando a este punto,
a esta parte, la bacteria no solamente crece, empieza a formar el biofilm. Esto es una gelatina que crece como si fuera un montículo, ¿sí? Y luego cae hasta el borde. Es la misma bacteria, nada más que aquí no está muerta, aquí está dentro del biofilm, ¿sí? Esta es una de las cepas problemas. Acá tenemos otra y aquí metimos diferentes antisépticos y varios antisépticos daban o inducían a la bacteria a producir el biofilm. Otros no, si se fijan, estos no. Estos son los que no se utilizan en los hospitales. Incluso este, que es el agua oxigenada, sí tiene un halo de inhibición. No sé si se alcance a ver. No sé si lo alcancen a ver, muchachos. A ver, ustedes díganme. Este del agua oxigenada. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Todos? Sí. Muy poquito. Bueno, se ve muy tenue. Pero aquí se ve que el agua oxigenada, que es un producto que no se utiliza dentro de los hospitales, no sé por qué, bueno, no se utilizaba, ya se está utilizando más, mentira, porque después de este trabajo lo empezaron a utilizar. El agua oxigenada era activa contra esta pseudomonas, ¿sí? Diferentes variaciones del benzal que existen en el hospital, como jabones, ¿sí? Jabón quirúrgico, ¿cómo se llama el otro? Bueno, se me olvidan los nombres. Hay varios productos en los hospitales a base de benzal. Todos ellos, incluso vean la cantidad de biofilm que genera. Este es el mertiolate. Ya no se usa el mertiolate, el cloruro de mercurio como tal, porque el mercurio es tóxico. Pero vean, incluso en ese momento se utilizaba, y vean, ¿sí? Cómo generaba también biofilm. Aquí tenemos otro que no genera biofilm, no alcanzo a ver qué dice. Este genera una pequeña circunferencia de biofilm, esta también, muy poquito. No, creo que este es el cloro, no sé si alcance a leer por aquí. Pero a lo que voy, el biofilm en este momento toma una relevancia tan importante porque nos está demostrando que es un mecanismo que utiliza la bacteria para sobrevivir a la acción de antibióticos y desinfectantes. Aquí tenemos dos antibióticos. El primero era un antibiótico que en esa época era nuevo, muy activo. Podemos ver el halo de inhibición, es decir, de aquí a aquí no hay desarrollo. Y aquí tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, un antibiótico que ya se ha utilizado por varias generaciones y que esta bacteria simplemente no le hace nada. ¿Sí? Entonces, esto nos está demostrando que la bacteria es resistente a unos, sensible a los nuevos. Bien, esta cápsula, por lo tanto, dijimos, puede proteger a la bacteria de manera individual o puede ser un factor de resistencia social. Es un factor que le permite a la bacteria resistir a la actividad del suero, donde entran los anticuerpos, donde entran el complemento, el sistema de complemento que también tiene actividad para matar bacterias. Lo vemos en el siguiente semestre. ¿Sí? Y además puede tener una composición diferente esta cápsula, de ahí que se pueden tipificar varios tipos de cápsulas, ¿sí? Por ejemplo, esta bacteria, que es una de las bacterias que frecuentemente genera infecciones en los hospitales, Klebsiella pneumoniae, puede tener hasta 8 diferentes tipos de cápsula, 8 serotipos les llamamos, ¿sí? Y en algunos casos puede llegar hasta 77 serotipos. Entonces, imagínense la diversidad antigénica que tiene. Nuestro organismo no se concentra en generar anticuerpos específicos contra un solo serotipo, sino que tiene que producir contra todos estos. Ahora, nosotros llegamos a demostrar que cuando estaban presentes las bacterias en una superficie, quiero que tengan bien claro un hospital. Ustedes todos, me imagino que han estado alguna vez en un hospital.
de visita con alguien o visitando a alguien. Y seguramente se han fijado que los hospitales tienen camas para los pacientes, ¿sí? Y muchos de nosotros llegamos a la cama del paciente y lo primero que hacemos es ponernos de frente al paciente que está recostado, y la cama tiene un barandalito, un soporte, sí, a los pies del paciente, y allí nos agarramos. Ok, a veces se quedan ahí las bacterias porque lo mismo hace el médico, la enfermera, el técnico radiólogo, el químico, que llegan a saludar y es lo primero que tocan, ¿no? Y ahí donde tocan se quedan estas bacterias. Nosotros hemos logrado recuperar de esa superficie la bacteria en una caja Petri, y luego de las manos de los que entran ahí hemos logrado cultivarlas. A ver, ponen esta placa a tu mano y empiezan a crecer las mismas bacterias. Por lo tanto, es un mecanismo también de dispersión, de virulencia porque se dispersa y mantiene la especie activa dentro del hospital. Ustedes van a ver el semestre que entra cómo es las infecciones hospitalarias. ¿Por qué? Porque estas bacterias que se dispersan rápidamente por a veces descuido humano, ¿sí? A veces por habilidad bacteriana, ¿sí? Se dispersan, pero además son seleccionadas por los múltiples antibióticos que tenemos en los hospitales. Si en un hospital como el infantil, que hay 100 pacientes, 80 pueden tener antibióticos y posiblemente haya 20 tipos diferentes de antibióticos en ese momento en uso, en esos 80 pacientes. Y pasar de un paciente a otro que utiliza un antibiótico diferente hace que la bacteria se vaya seleccionando. Las más débiles se mueren, las más resistentes se quedan. Y entonces vamos seleccionando las bacterias más resistentes, más resistentes, más resistentes, conforme van pasando de un paciente a otro, hasta que llegan a bacterias multiresistentes, bacterias que ya no podemos quitar con los antibióticos actuales. Y luego imagínense que se encuentran en diferentes superficies, no solamente ahí en la base de la cama, sino en los tripiés del suero, en la perilla de la puerta, en la manija de la puerta, en la manija de los muebles, en el botón del ascensor, en el, ¿cómo se llama? En el teléfono, ¿sí? En cualquier superficie que nosotros toquemos, hasta en el soporte de una silla. Ustedes cuando llegan al salón, seguramente cuando van a acomodar las sillas, siempre la agarran del mismo punto, si se fijan. Bueno, esos son puntos, puntos calientes, puntos de múltiples contactos, o de contacto múltiple, como le quieran llamar, y que si alguien llega con una enfermedad y la deja ahí, o con una bacteria y la deja ahí, quien llegue después y toque ese mismo lugar, se la puede llevar a su casa en sus manos. Entonces, ese es lo que nosotros descubrimos con estas bacterias. Entonces, muchos médicos, cuando no tienen el cuidado de lavar sus guantes o sus manos, dependiendo, porque hay muchos que no les gusta utilizar guantes, cuando no los lavan y luego instalan un catéter, este es el catéter, ¿sí? Pues resulta que lo contaminan y empiezan a crecer ahí las bacterias. Aquí tenemos una bacteria que contaminó un catéter y lo obstruyó. Y entonces, esta es la parte que entra a la vena, ¿sí? Esta es la punta del catéter, son 5 centímetros. Aquí está la salida alterna y aquí está la salida principal, ¿sí? Y esta bacteria pues, simplemente está ahí colonizando y generó sepsis y seguramente mató al paciente en ese momento. Entonces, si nosotros lográramos ver lo que hay aquí, pues de entrada veríamos que son las colonias del biofilm, las colonias bacterianas con una gran cantidad de cápsula social, ¿sí? Si lográramos amplificarlo, pues veríamos estos cúmulos, ¿sí? Donde hay bacterias en el exterior, pero también en el interior. Y veríamos que cada bacteria tendría una cápsula que pueden estar compartiendo, ¿sí? Entonces, esto ya está bien estudiado, esto ya sabemos que es un mecanismo de resistencia, y esto sabemos que se utiliza como factor, quítenle aquí patogenicidad, pónganle virulencia, ¿sí? Es un factor de virulencia, ¿sí?
es decir, le ayuda a la bacteria a sobrevivir en ambientes muy impropios, ¿sí? Pero además le ayuda a la bacteria a ser más virulenta, a dispersarse más fácilmente. Y aquí tenemos el ejemplo que les decía del neumococo o Streptococcus pneumoniae, ¿sí? El neumococo existe en dos versiones, la capsulada, pero esta es la capsulada, la de arriba, que se ve como moco, y la no capsulada, que es esta de abajo, ¿sí? Vean la diferencia nada más en crecimiento y en forma. Vean la colonia que crece aquí. Aquí no alcanzan a ver ustedes en la de abajo, no alcanzan a ver el tamaño de la colonia, pero acá sí. Y esto es por la cápsula. Pues tenemos estos dos tipos de la misma bacteria, la bacteria capsulada y la bacteria no capsulada, ¿sí? La bacteria capsulada nos genera colonias lisas, brillantes, mucoides, ¿sí? Vean, grandotas. La no capsulada, si nosotros la vemos a un microscopio, pues son colonias rugosas, no se les ve la forma mucoide, ¿sí? Y son muy sensibles, se mueren hasta por verlas. Nosotros, si lo aislamos un día y al otro día, a las 48 horas, lo queremos volver a aislar de esta misma placa, ya no crecen, son muy sensibles, ¿sí? Entonces la cápsula los hace resistir un poquito más. Ok, bueno, resulta que esta cápsula, ¿sí?, le permite a las bacterias sobrevivir más y ser más virulentas en los huéspedes. Nosotros las observamos, ¿sí? Y las podemos observar con esta cápsula en una tinción de Gram. Esta es una tinción con tinta china, pero ya casi no se usa, ¿eh? Más bien es una tinción Gram. Y obviamente en la rugosa no se le ve la cápsula, en la lisa, la que tiene cápsula, sí se alcanza a ver. ¿Sí? Este es parte del experimento de Frederick Griffin. ¿Se acuerdan que lo vimos en la historia? Cómo él fue el precursor precisamente de decir hay un factor transformante dentro de estas bacterias con este experimento, el experimento de Griffin, ¿sí? Donde agarró la cepa capsulada y la no capsulada. Una le inyectó al ratón y el ratón murió, la capsulada. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la no capsulada le inyectó al ratón y el ratón no le pasó absolutamente nada, ¿sí? Y luego mató la cepa capsulada con calor, la hirvió, ¿sí? La dejó enfriar, la mezcló con bacteria no capsulada y le inyectó al ratón y el ratón vivió. Pero cuando la dejó más tiempo, cuando la dejó 24 o 48 horas y repitió el experimento, pues resulta que el ratón, al ser inyectado, murió. Y al buscar la causa, aisló la bacteria capsulada, pero esta ya la había matado acá, ¿sí? Entonces, la única explicación es de que esta bacteria no capsulada se transformó en una bacteria capsulada. Entonces, ese factor transformante fue lo que dio origen a buscar el material genético que después se encontraron, ¿no? Que después se encontró por Watson y Crick por ahí en el 52. Bueno, entonces la cápsula además evita que nuestros leucocitos puedan atrapar a las bacterias, ¿sí? Aquí tenemos factores o moléculas que pueden detectar moléculas de la bacteria y la atrapan y la destruyen. Pero la cápsula les impide precisamente atraparlas. Entonces, nuestros leucocitos pierden efectividad cuando la bacteria sí tiene cápsula. ¿Hay una forma de ver la cápsula? Sí, hay una tinción de cápsula. Aquí utilizamos cristal violeta, utilizamos sulfato de cobre, ¿sí? Se supone que con esto podemos nosotros ver la cápsula. La verdad es que creo que hay años, ya se tienen muchos años que no se utiliza, sin embargo se las explico, ¿no? Hacemos la fijación de la laminilla, es decir, ponemos la bacteria en una suspensión, la fijamos al calor, recuerden, es un pase ante el mechero, ¿sí? Rápido, ¿sí? Nada más a que se caliente el vidrio para que se fije la bacteria y no se desprenda,
¿sí? Luego se le pone cristal violeta y se lava con sulfato de cobre al 20%, se enjuaga ese cristal violeta, ¿sí? Y con eso realmente es suficiente. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos a la bacteria aquí y vemos su cápsula de esta forma, ¿sí? Les decía, la verdad es que es difícil hacerla, ya no se utiliza, ya cualquier tinción de Gram se puede usar. Puede utilizarse una tinción negativa. La tinción negativa es utilizar tinta china o tinta india más propiamente, ¿sí? Esta tinta negra que se utiliza para dibujo, muy fina. Esta tinta va por tamaño de partícula, entonces hay que buscar una partícula muy finita para que no nos haga daño aquí en nuestra laminilla, ¿sí? Es más cara, sí, pero si es muy grande la partícula, no nos va a dejar ver bien la cápsula. Aquí tenemos un hongo, este es un hongo que se llama Cryptococcus neoformans, que se encuentra en las palomas, en esas que alimentamos nosotros en las plazas, o en los árboles de eucalipto, como los que tenemos ahí en Pharma. Y cuando empieza a invadir a seres humanos, pues genera esta cápsula, ¿sí? Entonces lo aislamos de una persona en su nariz o en su garganta o en sus pulmones, le ponemos la tinta china y lo podemos observar así. En este caso es la única ocasión que se utiliza la tinta china. Así lo vemos, ¿sí? Así con una gigantesca cápsula. Y las bacterias lo podemos hacer utilizando anticuerpos contra la bacteria, pero realmente es muy difícil y muy caro. Realmente no se utiliza para bacterias. No sé si tengan alguna duda aquí de la cápsula. No. No, profe. No, profe. ¿Les quedó todo claro entonces? Sí, todo Sí. claro. Muy bien, bueno, si está todo claro, no tienen preguntas, pues más tarde les paso la presentación. Nos faltan un par de temas de esta unidad y luego ya vemos si hacemos examen. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Muy bien, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias, muchachos. A usted, profe, que tenga buen día. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Gracias. Profe, nos vemos. Gracias, Bye. profe, que tenga bonito día.